Bueno, pues aquí estamos un día más en Salud Ecológica, un martes más después de un fin de semana intenso y además con unas temperaturas que cada vez, bueno, pues son un poquito más fresquitas y además queremos saber un poquito cómo envejecer de forma sana y además hoy vamos a hablar en Salud Ecológica de cómo envejecer, pues eso, de forma sana o no envejecer, ¿no? Aquí está un poco la pregunta, ¿no? No sé si se podrá o no. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Hay alguna clave para no envejecer, verdad? buenos días Sé a que vamos a todos. hablar de esto, pero y yo lo primero que se me ocurre es, oye, todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo dirá, bueno, oye, es lo que yo quiero, no envejecer. ¿Cómo lo hago, no? ¿Hay una fórmula mágica? Sí, por ahí algunos se congelan, otros buscan el santo grial, pero está complicado. Bueno. Pues vamos a hablar un poquito de esto que además interesa a muchísima gente. Yo creo que todo el mundo que ahora mismo pues nos escucha, nos ve, creo que le va a resultar interesante el programa de hoy. Por supuesto porque vamos a hablar de cosas interesantes y bueno, y hay claves efectivamente para no envejecer tan rápido, por lo menos que no se nos note tanto, ¿no? Sí, la Y, verdad. no, y nos con cremas. Sí, la verdad es que, mira, la semana pasada estuvimos hablando más de esos recursos desde la nutrición que tenemos para no envejecer y esta semana queríamos hablar un poquito pues de esa otra parte que no se ve, que es ese enemigo silencioso también del envejecimiento, Que que los los hay. hay y por eso hemos traído aquí a nuestros amigos. Y vamos a, pues tenemos a Silvia, que es médico por un lado y por otro lado es odontóloga y nos va a hablar de sus secretillos escuetamente. Tenemos a Lona Dimburg, que es farmacéutica y también experta en fitoterapia y diferentes terapias y también nos va a hablar de sus secretillos también y cómo conseguir esa otra parte de mejorar nuestro envejecimiento. Y tenemos a José Agustín González, que también es doctor en biología y que nos va a hablar de, pues eso, de la parte más biológica del envejecimiento y de por qué envejecemos. Efectivamente, que además, bueno, estuvisteis todos, que además fue un éxito. Hay que hablar muy rápidamente un poco también de cómo fue pues en el hotel, que además estuvo prácticamente repleta la charla, muy interesante y donde hubo muchísima gente desde primera hora ya de la tarde, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue un éxito total y se tuvieron que coger salas más grandes para poder acaparar a tanta gente como vino y aún así hubo gente que se tuvo que quedar fuera porque no cabía la gente. Sí. Bueno, pues interesante y hoy vamos a hacer también un poquito una pincelada, un poquillo también de lo que se comentó allí, ¿verdad, Sí, Ángeles? sí, es un poco hacer una especie de breve resumen, más o menos con las cosas más interesantes que estuvimos hablando en la charla. Muy bien. Y por cierto, no será la última que hagáis. No, seguramente no. Habrán más, Sí. habrán más. Bueno, pues adelante entonces. Bueno, pues mira, vamos a empezar con José, que como hemos dicho es doctor en biología, y le vamos a preguntar algo que realmente la gente se pregunta todos los días. Siempre estamos hablando de antioxidantes y eso de antioxidantes, y venga a hablar de antioxidantes, yo hablo muchísimo sobre eso desde el punto de vista nutricional, pero habría que hablar realmente de qué significa, para qué son esos antioxidantes, ¿no? ¿Qué significa oxidarse? Bueno, pues a nivel biológico, ¿no? Acérquate, José. a, Acércate, ni- ahí. Muy bien. a nivel biológico tenemos que las células simplemente al utilizar el oxígeno, Ujú. ¿no? para combinarlo con los lípidos, las grasas y los azúcares y obtener energía así, libera una serie de sustancias que llamamos radicales libres, ¿no? Ujú. Que provocan estrés oxidativo en la célula. Esos radicales libres son moléculas que tienen un átomo inestable a los que le falta un electrón y ese átomo arranca ese electrón de donde puede, normalmente pues de proteínas, de lípidos e incluso con frecuencia del ADN. Eso daña el ADN y por tanto produce un envejecimiento celular, un daño que se va perpetuando copia tras copia de ese ADN y hace que esa célula se pueda copiar menos o incluso tenga que empezar una especie de autodestrucción que se Ujú. denomina apoptosis, ¿no? Sí. Que es una muerte programada y así pues se produce un envejecimiento más acelerado. Ujú. Y digamos que para ti, ¿qué cosas serían las que más nos afectan, ¿no? a ese envejecimiento acelerado y que hacen que ese envejecimiento sea mucho más acelerado? Bueno, el estrés oxidativo suele aumentar con la exposición, por ejemplo, a la contaminación ambiental. Ujú. Es decir, la contaminación ambiental produce radicales libres, ¿no? Sí. Libera radicales libres al medio.
las radiaciones ionizantes también, y la combinación entre las dos todavía más, ¿no? Ujú. Esos radicales libres los vamos incorporando al respirar y aumenta nuestro estrés oxidativo. Sin embargo, como has dicho antes, se me ha olvidado comentártelo también, tenemos también por el otro lado los antioxidantes, Ujú. que lo que hacen es donar un electrón a esos átomos que les falta ese Sí. electrón y los neutraliza. Entonces, siempre es un balance, ¿no?, entre las dos cosas. Es la cantidad de radicales libres, la contaminación ambiental, algunos alimentos, por ejemplo, alimentos que se han procesado, por ejemplo, fritos, ¿no? Carnes ahumadas a la brasa, Ujú. incluso los pesticidas que en algunos alimentos agrícolas todavía permanecen ahí, ¿no? Todo eso aumenta, por un lado, los radicales libres y por tanto el estrés oxidativo, y los antioxidantes que obtenemos en la fruta y la verdura lo contrarrestan. Entonces, el envejecimiento celular Ujú. o ese estrés oxidativo, ese daño en el ADN, está relacionado con ese balance. Cuando más antioxidantes, más protegidos estamos. Cuando más contaminación ambiental, el humo del tabaco terrorífico, por ejemplo, Claro. ¿no?, más estrés oxidativo, más rápidamente envejecen nuestras células. Ujú. Además, se ha visto que eso está relacionado con una porción, ¿no?, Sí. del ADN que se denomina telómeros. Esos telómeros, digamos, que están en los extremos de los cromosomas, son un indicador, digamos, del daño que hay en ese ADN. Se ha visto que a mayor daño del Ujú. ADN, más estrés oxidativo, más cortos son los telómeros. Cuando más daño, más largos son los telómeros. Es decir, así podemos medir cómo los hábitos de vida nos afectan a nivel celular, en el envejecimiento y en el daño del ADN. Con respecto a lo que estás diciendo, se me ocurre que entonces si intentamos compensar a través de la fruta y la verdura todo ese daño que produce, digamos, ese estrés oxidativo, si esa fruta y esa verdura no es ecológica y está llena de pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis, como siempre estoy diciendo, pues la verdad que estará complicado que obtengamos de ahí esa cantidad de antioxidantes. Claro, realmente sí, puede ser que la fruta y la verdura, de hecho, si no es ecológica, ya probablemente el proceso a lo mejor hace que la cantidad de vitaminas y de nutrientes sea menor, por tanto de antioxidantes pueda ser menor. Pero además, Claro. si tiene pesticidas o tiene agroquímicos, ¿no?, de diversa índole, que aumenten el estrés oxidativo, pues esa balanza se desequilibra. Menos antioxidantes, más estrés oxidativo producido por Ujú. esas sustancias químicas, al final el beneficio de la fruta y la verdura ya no lo tenemos. E Claro. incluso podemos tener un perjuicio, mayor Ujú. rapidez de envejecimiento celular. Y eso se traduce sin duda en el envejecimiento Del del individuo. organismo Ujú. completo. Está claro. Entonces, para ti, que según pues, todo este tema que has hablado de los telómeros y tal, ¿qué cosas serían las que hacen que pudiéramos alargar esos telómeros y que podríamos hacer realmente para conseguir que ese envejecimiento no sea tan prematuro, ¿no? Porque realmente ahora mismo la gente, pues hay una esperanza de vida muy larga, porque ahora llegamos hasta incluso a los 83 años como esperanza de vida media, pero la gente envejece muy mal, o sea, casi todas las personas con esa edad están polimedicadas y con un envejecimiento que realmente Además, no sé si merece la pena, yo ¿no? creo que aquí influye también mucho el sitio donde vives. O sea, si Sí, vives en una gran ciudad, lógicamente, pues vas a tener mucho más riesgos por la contaminación, sobre todo, ¿no? sí, Y bueno, y por el estrés también, sí, sí, sí. pero son dos cosas que influyen, o dos factores que influyen muchísimo, ¿no? Ujú. Bueno, ya se ha visto que en los lugares donde la longevidad es máxima, llegando a 110 e incluso 116 años de vida, ¿no? Madre mía. Suelen ser lugares, pues suelen ser pueblos pequeños, muy alejados de núcleos contaminantes, estamos alejados de toda contaminación atmosférica, donde además la alimentación es tradicional, suelen estar muy alejados también de lo que es la industria agroquímica y de todo ese Ujú. proceso, ¿no?, intensivo para obtener alimentos. No hay pesticidas en su comida. Y por otro lado son sitios donde el estrés es reducido. Es Claro. otro punto muy importante, ¿no? Sería el estrés emocional. Son sitios donde hay poca delincuencia.
Es decir, es una vida más pacífica y muy importante. A veces las personas, incluso las personas mayores, no dejan de ser activas físicamente porque de hecho muchas veces tienen que subir su montaña para poder conseguir el agua, o conseguir o viven tan relacionados con la naturaleza que para ellos darse un paseo de 3 horas por la montaña es una cosa normal, diaria. Sí, Entonces, que realmente son personas mayores activas y que no están, digamos, en contacto con esa, pues eso, con esa ahora mismo pasividad y con esa vida sedentaria que se vive sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que yo creo que eso es un gran problema, ¿no? Que la persona mayor se jubila y además no sabe qué hacer y se queda y además hay aislamiento, ¿no? Fundamental. Ya se ha visto en estudios que estar en el centro de una ciudad acorta los telómeros comparado con las personas que están en extrarradio, en zonas de campo, etcétera. En las afueras, ¿no? Sí, cierto. Así que... Pues muy interesante todo lo que estás comentando, ¿no? La verdad es que hace plantearse lo de irse a vivir a las afueras y tal, pero bueno, la verdad es que, bueno, aquí en Alicante tenemos una ciudad que es más o menos pequeñita todavía, pero que sí que hay que plantearse realmente dónde vivimos y cómo vivimos, Y la contaminación dentro de lo que cabe está bastante más medida. Bien comparado Sí, con otros sitios, sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, ¿vale? La verdad es que ahora pues nos encantaría que Alona nos diera ese punto de vista. Y para ti, Alona, ¿qué es lo que considerarías que sería el mayor problema, digamos, pues eso, de nuestros mayores, ¿no? O sea, ahora mismo vas a la seguridad social, yo siempre lo digo, y muchas veces te encuentras a que las personas mayores, pues están la mayoría de ellos muy obesos y están muy polimedicados, ¿no? ¿Cuál consideras tú que realmente para ti es el mayor problema? ¿Estás de acuerdo con esto o...? Sí, es cierto. Lo que pasa que yo creo que el mayor problema que tenemos es que las personas... No te escuchamos muy bien, acércate, por favor. Perdona. Las personas se tratan sintomáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos enfermedad de corazón sin mirar problemas de hígado. Tratamos problemas de riñón sin mirar problemas de vesícula. Y así creamos un círculo dichoso que tratando unas enfermedades, la persona no se ve como en total, generalmente. No hacemos tratamiento mirando la persona en sí, sus problemas psicológicos, mentales, físicas en conjunto. Sí. Eso es yo creo que es el mayor problema. Mayor problema, pero además los medicamentos que se usan normalmente crean bastante efectos secundarios, porque son de procedencia química, síntesis química. ¿Y tú crees que realmente, por ejemplo, para la mayoría de estas enfermedades que hoy utilizamos, o sea, que hoy hay en nuestra sociedad, pues lo típico, que es el colesterol que está tan de moda, la gente que tiene problemas de acidez o la gente que tiene hipertensión, ¿crees que realmente existe, o sea, que los medicamentos que hay hoy en día simplemente son útiles y en sí y no tienen ningún efecto secundario, digamos, sobre la persona? A ver, hay medicamentos que personas sin él no puede, por decirlo, tratar sus síntomas. Sí, y necesita utilizar medicamento de prescripción médica, síntesis química. Pero normalmente, mayoría de ellos lo podemos perfectamente sustituir con medicamentos naturales, con principios activos que están en naturaleza, porque la mayoría de químicos también están sintetizados de principios activos naturales. Entonces, al final y al cabo, no es tan necesario y además no se ve, porque lo hemos olvidado, que prevención es mejor solución para tratar luego en futuro enfermedades. Entonces, si usamos medicamentos naturales o complementos alimenticios o medicamentos, eso nos va a permitir en futuro no tener otros graves problemas de salud en otros órganos. Por eso, tranquilamente podemos usar, por ejemplo, para acidez, en lugar de omeprazol, que se usa mayoría de gente sin prescripción médica, podemos dar el extracto de aloe, por ejemplo, podemos dar extracto de jengibre, podemos dar probióticos, podemos dar L-glutamina,
es que hay enzimas como papaína o el... Bromelaína, por Brom- ejemplo, Sí, te puede ayudar. también, Sí, que nos pueden ayudar en conjunto a tratar problemas digestivos. ujú, Entonces, usando eso, usando principios activos naturales, no solamente ayudamos a tratar por ejemplo, si queremos tratar acidez, también vamos a ayudar a regenerar la mucosa gástrica, también vamos a ayudar a normalizar funcionamiento del intestino, mejorando la flora intestinal. Entonces, hacemos mucho más efectos positivos sin efectos secundarios. Eso es más importante de lo que se trata. ujú. ¿Y crees que, por ejemplo, como he dicho, para estas enfermedades que se están tomando, digamos, crees que realmente España, o sea, según hay una encuesta que dice que España está hiper medicada, es decir, que hay un abuso realmente del medicamento y del uso del medicamento? ¿Tú estás de acuerdo que realmente eso es así? Sí, es así porque además hay muchísimos medicamentos que se prescriben para corto plazo y se olvida retirar el medicamento y el paciente sigue tomando el mismo años y años. Y se han visto que antiinflamatorios, por ejemplo, de uso a lo largo plazo, aumentan problemas cardiovasculares, por ejemplo. Ujú, Si usamos, no sé, porque todos sabemos que el ibuprofeno, por ejemplo, crea problemas gastrointestinales. Eso es más que conocido. Pero ujú, hay datos que no se conocen tanto que las personas que lo usan continuamente antiinflamatorios tienen más riesgo de tener ictus o sufrir un infarto y tener problemas de muerte súbita de personas mayores de 65 años. Y mayoría de personas que toman antiinflamatorios son personas mayores por problemas. Sí, y por ejemplo, la mayoría de la gente que toma también, como has dicho, antiinflamatorios de síntesis química, muchos de ellos también lo toman porque tienen dolores crónicos osteoarticulares. ¿Crees que realmente es efectivo para esos dolores osteoarticulares crónicos? No es eficaz. Única cosa que la persona nota rápido es que baja dolor, pero no se ve que a lo largo el mismo medicamento también empeora estado de cartílago. Entonces, según últimos estudios, lo han visto que antiinflamatorios usando de largo plazo también disminuyen calidad de cartílago de articulación. Yo quería preguntarte una cosa, Lona. Por ejemplo, si se utiliza, no sé, imagínate, un antiinflamatorio como estás comentando, y si se utiliza a lo mejor 15 días, un mes, ¿puede ser perjudicial? Si usamos... ¿O a partir de cuánto tiempo, más o menos? Digo, Sí. no sé si se ha estudiado esto, se ha visto. Claro, usando 15 días no pasa nada, pero normalmente nadie usa 15 días, porque si es una artrosis, es una enfermedad crónica que la persona tiene dolores crónicos a largo plazo. Entonces, en este caso, siempre tenemos que, es mejor aconsejable acudir a un medicamento o complemento alimenticio natural. Como puede llevar, en su composición puede llevar árnica, por ejemplo, cúrcuma, uña de gato, que son arpagofito, que son también tiene acción muy, muy potente antiinflamatoria, pero además tiene muy potente acción antioxidante, de lo que ha hablado José, que también previene envejecimiento. Entonces, a lo largo hace mucho más efecto que el medicamento que baja solamente dolor, porque también evita degradación del cartílago. ¿Vale? Entonces, Muy interesante el efecto es lo que estás mejor, diciendo. es mucho mejor. Por ejemplo, o sea, estos medicamentos tan comunes que hay ahora mismo, porque sobre todo el síndrome metabólico, que es una de las cosas que hablamos aquí bastante en salud ecológica, ¿no? Hay mucha gente que tiene, pues eso, hipertensión, colesterol, azúcar. Para esas enfermedades que son tan frecuentes, ¿crees que realmente habría un sustituto natural y que realmente los medicamentos que se están usando son realmente útiles para tratar la enfermedad, o sería más bien desde tu pensamiento utilizar ese complemento o simplemente los consejos dietéticos acompañados del complemento? Hay casos y casos. Justamente para tratar, por ejemplo, el azúcar, cantidades de azúcar subidas en sangre, se utiliza metformina, muy, muy famosa, muy conocida. Pero solamente
10% es necesario en verdad. 90% de las personas que tienen el diabetes de tipo 2 pueden mejorar sus valores de azúcar con productos naturales, con medicamentos naturales, con cambio de dieta y con ejercicios anaeróbicos. Entonces, lo que es interesante es tratar la persona generalmente, no mirar solamente sus síntomas. Tiene azúcar, bajamos azúcar. No, tenemos que mirar qué más tiene esa persona. Tenemos que mirarla porque detrás de subida de azúcar a lo mejor hay un estrés, que también tenemos que mirar lo que necesita esa persona. Para sustituir metformina, tranquilamente le podemos dar, por ejemplo, derivados de canela, podemos dar stevia en planta, no edulcorantes que se venden en el mercado, que no es, en realidad no hace nada, porque ahí de stevia hay 0 o 1%. Sí, no, está claro. No es medicamento, ¿vale? Pero es cierto que si cambiamos hábitos de vida, si añadimos ahí la dieta saludable con mucha fibra, la persona se mejora muchísimo en general. Sí, está claro que para un caso como el azúcar, como tú estás diciendo, para mí es fundamental el que realmente se acompañe de una dieta sana y de ese ejercicio, porque si no, solamente como tú dices, utilizar ese medicamento para reducir el azúcar no está funcionando, o sea, porque el problema es que la persona ha llegado a ese nivel de, pues eso, de enfermedad debido precisamente a sus hábitos de vida en los que no son saludables, ¿no? Pues bueno, eso está claro. Y mucha gente también, Ángeles, que bueno, me imagino que también nos están escuchando y dirán, bueno, es que yo voy al médico y me tengo que tomar 4 o 5 pastillas diarias, con lo cual una para cada cosa. Esto al final son muchas pastillas, ¿no? Porque además incluso el médico te dice, es que son muchas pastillas las que se está tomando usted. Sí, 4 o 5 dices tú, pero es que hay algunas personas que ves la lista y son 40. Sí, porque también eso lo verás tú en la farmacia, Lona. Sí, 40 al día. Sí, hay personas que usan así, porque como empiezan, es que hay una anécdota que la persona va solamente porque duerme mal, le prescriben, no, esa anécdota no es verdad, le prescriben pastilla para dormir, luego al final la persona muere porque una pastilla le crea problemas luego tiene ardores, le dan para ardores, esa pastilla le crea insuficiencia de magnesio, tiene problemas de músculos y así como que creamos nosotros mismos las cosas que en realidad no las tenemos. Entonces, siempre hay que mirar la persona en total, en general, en su conjunto. En su conjunto, sí. Porque mirando solamente síntomas, eso es lo que tenemos ahora en el día de hoy. ¿Vale? Muy interesante todo esto, sí. Por eso cuando intentamos, claro, no siempre es posible, pero cuando síntomas no son tan graves, son leves, tranquilamente lo podemos sustituir con medicamentos naturales. Y en este caso, ninguna planta trata solamente un síntoma, siempre trata más cosas, abarca más cosas. Y la mayoría de plantas tiene efecto muy potente antioxidante, de lo que se trata, prevenir envejecimiento. Entonces, envejecimiento en todos niveles, a nivel celular, más importante. Porque muchas veces decimos envejecimiento pensando solamente de la piel a arrugas, pero también es importante cómo tenemos nuestros vasos sanguíneos, nuestro corazón, hígado, que también envejecen. Entonces, eso. Sí, muy interesante todo lo que estás diciendo, sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias por tu intervención y de todas maneras, si hay algo más, pues, por ejemplo, es otro complemento que nos quisieras dar como sustituto, pues porque en este caso has hablado de la diabetes, pero no nos has dicho para ti cuál sería el complemento apropiado, ¿no? Para, en este caso, la diabetes tipo 2. Aparte de la dieta, que es obvio que lo has dicho. Claro, lo podemos añadir en alimentación, por ejemplo, canela, el cromo. Sí, eso sí, la canela y la stevia las has comentado, sí, pero sí, algún otro. El cromo, por ejemplo, las semillas de chía. Ahí hay muchas plantas que nos pueden ayudar en eso.
Y para, por ejemplo, el tema de la hipertensión, que es el otro que empieza, Sí. normalmente la gente empieza con unos cuantos kilitos de más, luego que si la hipertensión, y acabamos hipertensión y colesterol, que son las dos cosas así más comunes. Vale, para ayudar en caso de hipertensión leve podemos utilizar espino blanco, podemos utilizar hoja de olivo, Ujú. ajo, también podemos utilizar estigmas de maíz como diurético. Ujú. Para ayudar a bajar colesterol, hay estudios clínicos que, porque es muy famosas estatinas, que ya todos sabemos que al final y al cabo nos crean, aparte de problemas, porque hay lo que crea al final y al cabo estatina es que se quita coenzima Q10 de Ujú. nuestro músculo, ¿vale? Aparte de músculo puede ser de brazo, puede ser de pierna, también de músculo cardíaco, y esto ya es un poquito más grave. Entonces, para sustituir estatinas, Ujú. lo que tenemos que hacer es añadir, por ejemplo, coenzima Q10, shiitake, levadura de arroz rojo, polisacanol. Hay más plantas, pero el último estudio que han realizado en comparación de estatinas con levadura de arroz rojo junto con polisacanol, el efecto de bajar colesterol es exactamente igual como estatinas, pero sin embargo sin efectos secundarios. Eso es muy interesante porque realmente tenemos un sustituto natural y no tenemos que ir a la síntesis química en este caso, que tiene pues eso, otros efectos secundarios que me imagino que estaréis viéndolos todos los días, ¿no? Sí, porque la mayoría de gente que toma estatinas más que un año seguido, al final y al cabo sufren dolores musculares, debilidad muscular, temblores y además de problemas de hígado. Está claro. También. Sí, es verdad que yo cuando revisas medicamentos, la mayoría de ellos al final te dice que cada uno de ellos puede producir a la larga insuficiencia renal y hepática. Eso no sé si eso lo veis en la farmacia Sí. a menudo, que al final sí que la persona acaba teniendo esa insuficiencia renal y hepática. Claro. Además, casi todos los medicamentos lo primero que tienen son problemas gastrointestinales. Son cosas como leves, parece que leves, porque si alguien tiene un poquito de diarrea, un poquito de estreñimiento, un poquito de algo, no da cuenta que es debido a lo que está tomando. Y al final y al cabo, un medicamento más otro medicamento, y la persona al final no sabe por qué está mal. Está claro. Pues nada, muchísimas gracias por toda esta información que es muy interesante y además de la mano de una persona que está todos los días precisamente al frente de una farmacia y tratando con la gente y con esas recetas que además nos comentabas en alguna ocasión, pues eso, que estabas bastante sorprendida de que hay veces que además, pues eso, el médico parece que no está tan informado por un lado de todos estos complementos que se han usado toda la vida, ¿no? Y por otro lado de que a veces que hacen una sinergia ellos mismos que no es adecuada, ¿no? O sea que a veces que se recetan cosas que son incluso contradictorias entre sí. Lo siento. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Y Silvia, nos encantaría que nos comentaras tu experiencia, por un lado desde el punto de vista de la odontología, de qué es para ti realmente, por qué es tan importante el cuidado de la boca, ¿no? Que siempre los dentistas y todo lo que son los odontólogos siempre están insistiendo, ¿no? De la importancia de la boca, y es que es algo ya que, bueno, sí, es cepillarse los dientes y ya está, parece que sea solo eso, ¿no? Pero parece que realmente hay alguna importancia ahí que está debajo que no conocemos, ¿no? Sí, la verdad que la boca está relacionada con todo el cuerpo. Y bueno, también hay estudios que el 80% de las enfermedades se relacionan con un deterioro en la boca. Y sí, la verdad, el cuidado de la boca no es solo pues cepillarse y pasarse la seda dental. Por ejemplo, la nutrición tiene un papel muy importante en el equilibrio. Entonces, pues bueno, las recomendaciones más importantes es el no comer azúcares, que para la boca pues están relacionados con la caries, con la acidez de la boca. Y luego, como cuidado también
importante, aparte, bueno, eso, el cepillado, la seda y tal, yo me gustaría comentar el enjuague bucal, el enjuague con agua-sal, que pues la sal tiene un efecto... O sea, que no se usa colutorio, no es necesario utilizar colutorio. Los hemos utilizado toda la vida, pero bueno, Sí. el colutorio, yo siempre digo que es un invento de un tiempo a esta parte, Ujú. pero... por ejemplo, eso, el agua sal no tiene ningún producto químico, es algo súper natural. Le podemos echar incluso unas gotitas de algún aceite esencial de cultivo ecológico, pues por ejemplo de orégano, de tomillo, menta, y podemos hacer nuestro propio enjuague bucal. Pues sí, la verdad que es mucho más económico y Sí. realmente lo ves más efectivo incluso que los colutorios. Sí. Qué Porque curioso, ¿eh? la sal es antimicrobiana y luego alcaliniza el pH de la boca, que es de lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Del estrés oxidativo, lo que produce es acidez. Y, por ejemplo, el aguasal lo que produce es lo contrario, una alcalinización y a fin de cuentas un efecto antioxidante. Sí, muy interesante lo que comentas. Y, por ejemplo, que una de las cosas que, por ejemplo, a mí me preocupan bastante, ¿no? Y que todavía lo ves en mucha gente, ¿no? Que es el tema de las amalgamas. ¿Todavía ves amalgamas en la boca en la gente? Sí. Muchísimas. Es que, bueno, es un empaste que ya la tendencia es a eliminarlo. Se usa desde hace 160 años, era un material pues muy económico y muy duradero, pero la verdad que un componente principal es el mercurio, que es muy tóxico. Entonces, al estar ahí en la boca, pues van soltándose diariamente una cantidad infinitesimal, pero que a fin de cuentas, si tienes muchas amalgamas, pues comes cosas muy calientes, eres bruxista, masticas chicle, pues esa cantidad se puede multiplicar y sería una cantidad importante. Sí que es verdad que a veces ves analíticas y que te sorprendes porque hay mucha gente que tiene elevado el mercurio Sí. y a veces no es porque coman tanto pescado, ¿no? O sea, Sí. sino simplemente es que viene de la boca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el empaste de amalgama ya pues se ha demostrado que es tóxico. Ya en algunos países, bueno, desde el 1975 lo han ido prohibiendo en varios países. Lo que pasa que aquí en la Comunidad Europea vamos como mucho más lento y bueno, hace unos años se prohibió el uso de mercurio en el termómetro, en los barómetros. Y justamente este año, el 2018, es cuando se han prohibido los empastes, pero en embarazadas, en menores de 15 años y durante el periodo de la lactancia solo. O sea que, Sí, pero tú consideras que, o sea, que debería estar prohibido por claro, sí. Y hay alternativas, bueno, bastante menos tóxicas. Entonces, bueno, pues siempre hay que tender a una solución más saludable. O sea, que hay otros países que ya lo tienen prohibido, además, como has dicho, desde el año 75. O Sí, sea, sí, que es sí, sorprendente que aquí Sí. todavía, vamos, en la comunidad económica sí. europea, o sea, en lo que es en Europa, ¿hay países que sí que lo han prohibido ya o no? Sí, los países nórdicos. Los países nórdicos Sí. que siempre van más avanzados Sí, sí que está prohibido ya, pero aquí siempre vamos con ese retraso. Más retrasados y Sí. más lentos, sí. Bueno, la verdad que esto es una pena y la verdad que hay que tener esto bastante en cuenta, ¿no? Porque es que a veces hablas con algún dentista y dice, no, mira, yo mismo, me acuerdo de un dentista que conocí, dice, yo mismo tengo unas cuantas amalgamas, eso no pasa nada, ¿no? O sea, y estás comentando que sí que realmente es peligroso y que para ti, ¿cuál sería, digamos, el efecto para la salud de ese mercurio? ¿Qué es lo que estás viendo tú cuando ves en la consulta a una persona que lleva mercurio en la boca? Bueno, la verdad que son síntomas inespecíficos, pero vamos, lo que se sabe del efecto del mercurio en el organismo se acumula en el riñón, se acumula en el hígado, en el tejido nervioso. Y entonces son síntomas a esos niveles inespecíficos que
que van poquito a poco causando un deterioro, sin saber muy bien de dónde procede. Y la verdad que yo también, bueno, y algunos compañeros nos planteamos el efecto sobre todo que ha tenido en los dentistas que han estado poniendo muchas amalgamas y retirándolas, porque Claro. al retirarlas se produce como una evaporación de vapores de mercurio también muy tóxica. Entonces, en los pacientes, esperamos sobre todo en los dentistas, yo pienso que también ha hecho mucho, ha perjudicado mucho. Ujú. Vale, y para ti, ¿crees que existe o sea, que la amalgama hay que quitarla así tal cual y ya está? Porque hay gente que te dice, no, pues nada, lo quitamos, lo cambiamos por un empaste de composite y ya está. O sea, o realmente para qué crees que hay que tomar algunas medidas de precaución para poder quitar esa amalgama. Totalmente, sí, sí. Hay pues ya grupos de investigación que han hecho un protocolo que hay que seguir, porque es que la retirada de amalgama no puede hacerse alegremente y sin tomar precauciones. Hay un protocolo que tiene varias fases. La primera por la que se suele empezar es por una limpieza orgánica, para preparar al organismo para luego la retirada de amalgamas propiamente. Entonces, consistiría pues, en una limpieza renal, en una limpieza del aparato digestivo y en una limpieza intestinal. Eso antes de retirarlas. Luego ya vendría la fase de la retirada de amalgama. Es un protocolo en la clínica dental de protección tanto para el paciente como para el dentista, ¿no? de aislamiento y protección. Y también en esta fase se complementa tomando algunos suplementos, pues como la alga clorela, el selenio, algunos quelantes, el carbón vegetal. Y luego ya la tercera fase sería ya la desintoxicación del mercurio del organismo, o sea que sería una desintoxicación del cuerpo y luego del cerebro también. Sí, porque es verdad que muchos estudios sobre el Alzheimer dicen que probablemente esté causado, uno de los factores por los que se cree que pueda ser el Alzheimer es debido a la acumulación de metales pesados, ¿no? Que hay muchas autopsias que en la mayoría se han encontrado grandes cantidades de metales pesados, ¿no? Sí, o sea, que se cree que es uno de los factores, ¿no? Desde luego es un factor y son estas enfermedades que... Sí, es un neurotóxico, sí, y que están ocurriendo, ¿no? de un tiempo, de unos años a esta parte, y desde luego yo creo que el mercurio es un factor muy importante a tomar en cuenta. Sí. Pues nada, muchas gracias por lo que nos has comentado, la verdad que me parece súper interesante, o sea que y además a mí me parece también, no sé si realmente ahora mismo todos los elementos que se están utilizando dentro del mundo de la odontología, aparte de que, bueno, de lo que has comentado de las amalgamas, si crees que todo lo que se está utilizando son productos que ya son más naturales o todavía crees que todavía hay tóxicos ahí en el mundo del dentista. Sí, todavía, porque el empaste alternativo, que es el composite, pues es un derivado de los acrílicos o entonces los plásticos, ¿no? Entonces también dentro de la gama que se ofrece pues ya cada vez van sacando combinaciones más compatibles, ¿no? con la biología, pero bueno, aún hay mucho que limpiar, digamos, ahí. Que limpiar y que evolucionar, ¿no? Sí. Que conseguir otros materiales más seguros. Pues nada, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que se nos acaba el tiempo. Aquí. No nos queda mucho tiempo. No, Juan Enrique nos dirá. Y nada, la verdad que me ha encantado todo lo que habéis comentado, porque bueno, va en línea de lo que estamos hablando, de pues eso, de cómo mejorar nuestro envejecimiento, sobre todo que ya que como tenemos que envejecer todos, como todos nos tenemos que morir, pero no es lo mismo morirse pues polimedicado y bueno, pues con un montón de achaques, pues que vayamos teniendo esa vida pues más saludable y haciendo lo que podemos dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Que vivimos en una ciudad, hay estrés y tenemos una vida pues eso, bastante estresante y con bastantes limitaciones en cuanto a
pues eso, que el estrés no nos lo quita nadie, ¿no? Y la polución, ¿no? Hay ambiental. Pero bueno, sí estamos de acuerdo que si intentamos buscar una solución más natural a mayoría de los problemas que tenemos hoy en día y una solución más holística, pues envejeceremos de una manera más positiva, ¿no? Y sobre todo, como decía José, ese envejecimiento activo, que la verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, del trabajo social, siempre se ve que es súper importante, ¿no? Que no es que la persona que se siente plena y que envejece de manera activa, pues le afecta muchísimo menos pues todo lo que hay en el ambiente, ¿no? O sea, quiere decir que ser feliz, que siempre lo estamos diciendo aquí al final del programa, es bastante importante, ¿no? Yo creo que, una de las cosas importantes, Ángeles, como siempre, es ser muy feliz, con lo cual el ser feliz es muy importante, pero también es verdad que hay muchos factores que determinan un poco está claro, que influyen. ¿No? Sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos, chicos, por venir y nada, os invito a que volváis cuando queráis y nada, aquí estamos en el programa Salud Ecológica. Encantado de que hayáis venido. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Aquí estaremos como siempre a la misma hora y en el mismo punto, en el mismo lugar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí en Salud Ecológica. El martes más, el martes mucho más, por supuesto, y como siempre a la misma hora. Gracias. Nada, chicos, recordad que venimos aquí a ser felices y que eso afecta a nuestro estrés y eso, que afecta a que nuestro envejecimiento pues sea mejor o peor, ¿eh? Así que nada, hasta la semana que viene y sed felices.